La ciudad del Cusco fue la capital del imperio del Tahuantinsuyo, lugar donde se establecieron 12 de los 13 incas que tuvo esta civilización hasta la llegada de los españoles en 1532. El inca o gobernante principal no era necesariamente el hijo mayor, sino que era elegido por ser el más capaz y preparado. Todo lo que entraba en contacto con él se consideraba como sagrado. No se dejaba ver por la gente. Era conducido en andas, pues según las creencias, si su poder entraba en contacto con la tierra, podría producir catástrofes, debido a su fuerza divina. Los incas tuvieron dos dinastías, los Urin Cusco y los Anan Cusco. Los Urin se ubicaron en la zona baja del Valle Cusqueño. Los primeros 5 incas del Tahuantinsuyo pertenecieron a esta dinastía. Ellos fueron Manco Cápac, Sinchi Roca, Yoque Yupanqui, Maita Cápac y Cápac Yupanqui. Los Anan Cusco se establecieron en la zona alta del valle. Este grupo se encargó de hacer reconocer el poder de los incas. Otra función fue el control de la irrigación y la producción agrícola. De acuerdo a algunos estudiosos, los Anan Cusco estuvieron vinculados con la facción militar del imperio. A esta dinastía pertenecieron los últimos 8 incas: Inca Roca, Yaguarhuacac, Viracocha, Pachacútec, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa. Hagamos una breve reseña de cada uno de ellos. Manco Cápac, según la leyenda, fue el fundador del imperio inca. Enviado por el dios Sol, emergió del lago Titicaca acompañado de su esposa Mama Ocllo. Su padre el Sol le había ordenado que estableciera la capital donde se hundiera la barra de oro que llevaba en su mano derecha. Llegando al valle del Urubamba, en el cerro Guanacauri, la barreta se hundió y desapareció para siempre. Es así como se fundó la ciudad del Cusco hacia el año 1285. Ahí levantó el Inti Canchi o Templo del Sol, en el que vivieron los 5 incas de esta dinastía. Manco Cápac fue un sinchi o jefe militar de la cultura tiahuanaco, que ante la caída de esta civilización decidió migrar su pueblo a un valle más fértil. Para proteger su capital, confederó a todos los ayllus quechuas, venidos con él de Tramputoco, así como a los 10 ayllus que decidieron seguirlo en su camino. Sinchi Roca, hijo de Manco Cápac, nació en Tamboquiro. Se casó con Mama Coca, hija de Suri Cuamán, señor del pueblo de Sayuc. Con ellos establecieron una alianza para mantener el control de la región. Sinchi Roca fue un aguerrido curaca que empezó la expansión militar inca. Según Huamampoma de Ayala, su territorio abarcó de Jaquijahuana en Anta hasta Quiquijana al sur de Urcos. Sinchi Roca murió alrededor de 1320. Su momia fue encontrada en Bimbilla a mediados del siglo XVI. Yoque Yupanqui. Al morir Sinchi Roca, no le sucedió su hijo mayor, Manco Zapaca, sino Yoque Yupanqui, a quien se le designó por sus cualidades físicas y su destreza militar. Se casó con Mamacagua, hija del curaca de Oma, pueblo cercano al Cusco. Según afirma el cronista español Cabello de Balboa, este inca no siempre recurrió a la guerra, sino que fue pacífico, lo que le permitió atraer la obediencia y gracia de muchos caciques. Llegó viejo sin tener un hijo de la colla, por lo cual se casó con Mama Cagua o Mama Cava, hija del señor de Oma. Las fiestas de boda fueron muy grandes, pues asistieron todos los señores sujetos al inca. Producto de esta unión nació Maita Cápac. Maita Cápac encabezó una guerra contra los alcahuizas, a quienes logró derrotar. Esto permitió dominar toda el área del Cusco. Maita Cápac murió víctima de una rara enfermedad. Su sucesor, al parecer, no fue su hijo, sino uno de sus hermanos. Maita Cápac se casó con Mama Tacurecay, hija del Sinchi de los Coyahuas. De este matrimonio tuvo 2 hijos, pero el hijo mayor no fue de su confianza, por lo cual lo reemplazó por el segundo, llamado Cápac Yupanqui. Cápac Yupanqui dirigió una campaña militar hacia el Antisuyo
para someter a los pueblos de Ancasmarca y Cuyosmarca. Según versiones, una de sus concubinas llamada Cusichimbo le dio un brebaje para envenenarlo. Probablemente fue parte de un complot organizado por los Anan Cusco, pues al ser envenenado, Inca Roca condujo a un grupo de guerreros que atacó la casa de Capac Yupanqui. Después de este suceso, Cusichimbo se convirtió en la esposa o colla de Inca Roca. Inca Roca. Inca Roca no fue hijo de Capac Yupanqui. Sin embargo, se cree que lo fue de la paya Curuyaya, hermana de Mayta Capac. Es decir, por línea materna fue descendiente de Manco Cápac. Fue el primero en ostentar el título de Inca y el primer Anan Cusco en el poder. En este gobierno comenzó la guerra contra los chancas. Inca Roca cambió la residencia real del Inti Cancha, lugar tradicional de los Urin Cusco, a la parte alta de la ciudad. En adelante, cada gobernante construiría su propio palacio. Según el Inca Garcilaso de la Vega, Inca Roca fundó en el Cusco el Yachayhuasi, o Casa del Saber, para enseñar ahí a los jóvenes nobles, prohibiendo el ingreso de plebeyos, porque pensaba que unos habían nacido para mandar y otros para obedecer. Inca Roca cogobernó con su hijo Titu Cusi Hualpa. Durante su gobierno, los curacas chancas empiezan a expandirse hacia el valle de Andahuaylas. Sin embargo, Inca Roca se une a los canas y a los canchis y acude en su defensa, logrando recuperar dicho valle. En su esposa Mama Micay del pueblo de Guayacán, tuvo como hijo a Yaguar Huacac. Su nombre significa el que llora sangre. Está asociado con el episodio donde siendo niño y estando prisionero en poder de los Ayamarca, lloró sangre, lo que atemorizó a sus captores, que planeaban asesinarlo. Los raptores lo enviaron a unas punas de pastoreo, de donde los antas lo recuperaron y lo devolvieron a Inca Roca. Finalmente, Yaguar Huaca fue víctima de una conspiración huanca, que terminó con su vida, por lo cual fue elegido un nuevo sucesor, al cual se le dio el nombre de Huiracocha. Los condesuyos y los chancas se alegraron con lo sucedido, y muchos pensaron que el fin de los incas había llegado. Huiracocha. Su verdadero nombre fue Atun Tupac, pero se le designó con el nombre del dios Inca Huiracocha, que significa espuma del mar. Se casó con Mama Runto. Su gobierno estuvo en peligro ante el avance de los chancas. Estando ya de edad avanzada, decidió alejarse del gobierno, designando a su hijo Inca Urco como su sucesor. Fue en este tiempo que los chancas amenazaron con tomar el Cusco. Huiracocha abandonó la ciudad junto a Inca Urco y se fueron a Calca. La ciudad quedó a merced de los chancas, quienes estaban encabezados por Astu Huaraca. Sin embargo, en estas circunstancias apareció la figura de Cusi Yupanqui, hijo menor de Huiracocha, quien organizó el ejército, logrando derrotar a los invasores. Luego del triunfo, Cusi Yupanqui fue recibido en el Templo del Sol, donde se le alcanzó la más caipacha, o borla imperial, subiendo al trono con el nombre de Pachacútec, que significa el que transforma el mundo. Pachacútec. Este inca fue el primer emperador, hijo tercero de Huiracocha, quien le ciñó la borla real. Fue el verdadero organizador del imperio inca y el que transformó Cusco en una ciudad grandiosa, dándole la forma de un puma. Reedificó el Templo del Sol o Inti Cancha, al cual se le dio el nombre de Coricancha. Dividió además el territorio en 4 partes o suyos, partiendo desde la Plaza de Armas de Cusco. Su hermano Capac Yupanqui se encargó de la expansión militar. Avanzó hasta Jauja y Huarochirí, el Callejón de Conchucos, llegando hasta Cajamarca, donde logró capturar a Guzmango Cápac. Fue el primer inca que contempló el mar. Más que conquistador, Pachacútec fue un gran legislador. Con él nació el absolutismo andino. Se estableció la idea que desobedecer al inca era un delito y sacrilegio.
Pachacútec tomó como esposa a Mama Anahuarque, con la cual tuvo 4 hijos. En otras esposas secundarias y concubinas se dice que llegó a tener 200 hijos y 100 hijas. Murió en el Cusco hacia el año 1471 en su palacio de Atuncancha, a los 78 años de edad. Su momia se guardó a su pedido en el palacio de Pata Yacta. Tupac Yupanqui ascendió al trono alrededor del año 1471 y murió en el año 1485 aproximadamente. De acuerdo a la tradición, tuvo más de 150 hijos. Fue el Inca que logró la gran expansión territorial. Conquistó a los chimúes, llevando a su gobernante Michanzaman al Cusco. También fueron sometidos los chachapoyas, para lo cual tuvo que cruzar el río Marañón. Otros pueblos conquistados fueron los yarovilcas, cañaris, huancavilcas y caranguis. Fundó varias ciudades como Huánuco, Tumibamba, Cuenca, Quito y probablemente Cochabamba. Su imperio tuvo como límites por el norte la región de los Cayambes y por el sur el río Maule, el Beni por el oriente y el Océano Pacífico por el occidente. Abarcó Perú, Ecuador y Bolivia, bastante más de la mitad de Chile y un sector del noroeste de Argentina. Tupac Yupanqui fue quien creó y consolidó el nombre del Tahuantinsuyo. Su obra monumental máxima fue la fortaleza de Sacsayhuamán. Murió en su palacio de Chinchero a los 45 años de edad, a causa de una enfermedad desconocida. Su momia, junto a su ídolo Cusichuri, fue guardada por sus descendientes en su palacio de Pacamarca hasta 1531, fecha en la que fue quemada por los generales quiteños Quisquis y Calcuchimac por orden de Atahualpa. Huayna Cápac nació en Tumibamba, hoy Cuenca, cerca del año 1464, y vivió allí sus 3 primeros años hasta que Tupac Yupanqui regresó al Cusco. Desde muy joven participó en el gobierno. Sin embargo, al morir su padre, no se le consideró en edad suficiente para asumir el trono, por lo cual quedó bajo la tutoría de su tío paterno, Huamán Achachi, nombrado regente o Inca Rantín. El nombre de Huayna Cápac, antes de tomar el poder, fue Tito Cusihualpa. En su segunda esposa, Ragua Ocllo, tuvo como hijo a Huáscar. Hasta 1511 aproximadamente vivió en el Cusco, en su palacio de Casana, en la plaza Huacaipata, y para las temporadas de descanso construyó el palacio de Yucay. Huayna Cápac organizó una expedición al norte, llegando hasta Quito, donde murió, víctima de la viruela. Su momia fue llevada al Cusco por los nobles incas y depositada en el Coricancha. Sin embargo, su hijo Atahualpa se quedó en Quito, quien aprovechó de su condición de militar para tomar el poder. Huáscar. Huáscar fue el segundo hijo de Huayna Cápac, con su segunda esposa Ragua Ocllo. Nació alrededor del año 1503. Al morir Huayna Cápac y también su hermano mayor Ninankuyuchi, los nobles incas designaron a Huáscar como su sucesor. Sin embargo, su hermano Atahualpa, incitado por los nobles que se quedaron con él en Quito, le hicieron frente, utilizando para ello el poder militar. Huáscar se ganó la enemistad de la nobleza cusqueña, rodeándose de nobles foráneos, quizás por el temor de ser traicionado. Ante esto, muchos jefes militares experimentados se pasaron al bando de Atahualpa. Luego de haber perdido la batalla de Guanaco-Pampa, Huáscar fue tomado prisionero y conducido al Cusco por los generales quiteños Quisquis y Calcuchimac. Poco tiempo después, fue asesinado por órdenes de su hermano Atahualpa. Atahualpa nació en el Cusco cerca del año 1498. Fue hijo de Huayna Cápac y de la ñusta Toctococa, su prima hermana, nieta de Pachacútec. Hacia el año 1511, se fue con su padre a Quito, donde pasó toda su adolescencia.
se dedicó a la vida militar, asociándose con los generales quiteños de su padre, con quienes organizó su lucha contra su hermano Huáscar. Fue en esta época de enfrentamiento cuando llegaron los conquistadores españoles. Atahualpa fue tomado prisionero en Cajamarca el 16 de noviembre de 1532 y ejecutado posteriormente el 26 de julio de 1533. Su cuerpo fue colocado en la iglesia de Cajamarca, pero sus seguidores lo robaron para momificarlo y llevarlo a enterrar en Quito. Atahualpa fue el último inca y no llegó a establecer su residencia en el Cusco.